Hola a todos. El tema del día de hoy es con respecto a el derecho de la competencia económica. Es una continuación, digamos, de lo que hemos estado viendo en las últimas dos sesiones y ya vamos a descansar un poquito más la parte del tema. Vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es la competencia económica y que obvio se desprende del tema del derecho económico. ¿Vale? Vamos con ¿qué es esto? La competencia del derecho económico. Bueno, es una rama del derecho económico integrado por el conjunto de normas que regulan las conductas anticompetitivas de los agentes económicos públicos y privados. Recordemos nosotros que el derecho económico es una materia muy vasta, muy completa, pero sobre todo también esta, como ya les he venido yo mencionando a lo largo de las sesiones pasadas, necesitan estas ser reguladas por la competencia que tiene obviamente el Estado o las autoridades y la regulación que estas van a tener comparte obviamente, primero que nada, de la misma Constitución. Nuestro país es lo que se rige en lo que a las leyes se refiere por la Constitución. Un poquito más adelante vamos a ir viendo cuál es el artículo en específico que habla sobre la materia de competencia económica, en específico obviamente del artículo constitucional al que nos vamos a referir. Repito, es entonces una rama del derecho económico integrado por el conjunto de normas que regulan las conductas anticompetitivas de los agentes económicos públicos y privados. Esto no es otra cosa más que el control que tiene obviamente un país en lo que a la competencia económica. Este control está obviamente conjuntado en esas normas que se deben de acatar para que no exista un descontrol por parte de autoridades y por parte obviamente de empresas que integran o que dan un servicio. Se mantienen estas de manera indiscutible reguladas, el Estado las vigila y no caer en la parte de la irregularidad de las empresas, ¿vale? De hecho, en otra sesión vamos a estar hablando sobre lo que son sociedades, tanto mercantiles, los 6 o 7 tipos de sociedades que existen en nuestro país y también de las sociedades irregulares, que eso obviamente, repito, es lo que regula el derecho económico y obviamente en el concepto en el que estamos ahorita tratando. ¿Cuáles son los artículos constitucionales relacionados con la competencia económica? Primero que nada, y ese es uno de los artículos que primeramente ya vimos en la primera sesión, dice artículo 5: a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Si recuerdan lo que yo ya les había comentado, toda persona que tenga una profesión u oficio se puede llevar a cabo a la realización de manera libre y sin ninguna opresión o castigo por parte de la autoridad cuando estos trabajos u oficios sean lícitos, es decir, que se encuentran dentro del marco legal o que son obviamente trabajos apegados a derecho. Les había también yo he dado el ejemplo de que, por ejemplo, un narcotraficante no puede como tal llevar un trabajo lícito. Obviamente se castiga por la autoridad y por ende no puede reclamar un impedimento por la profesión que como tal realiza. ¿Por qué? Pues porque se encuentra fuera del marco legal. El artículo 25
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, entonces, trabajos leales, ¿sale? La competitividad que obviamente tienen muchísimas empresas dentro de nuestro país se deben de llevar dentro del marco de lo legal y no saltar lo que la ley establece. ¿Por qué? Porque si se llegan a saltar o a conformarse como tal, como sociedades o mercantiles, si no están reguladas o no están previstas, inclusive dadas de alta estas, ante una secretaría, ante una autoridad competente, caeríamos en lo que les mencioné hace un momento como una cuestión irregular. Y eso obviamente no faculta a la autoridad misma para que brinde derechos de protección a esta, en dado caso de desfalcos, en dado caso a lo mejor de, no sé, de enriquecimiento ilícito que tenga alguno de sus integrantes de la sociedad o trabajadores mismos. El 28, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Si se dan cuenta, estamos hablando entonces de 3 artículos. Primero que nada, te marca entonces la profesión a la que como tal te puedes dirigir, ¿no? O realizar. El Estado, en su segundo artículo, ya te está dando a entender o te está advirtiendo que este siempre va a estar presente en dado caso de que se lleguen a crear las empresas o las sociedades, pero van a estar obviamente reguladas. Y en el 28 nos están diciendo que si una empresa quiere conformarse y acaparar a otras empresas, el Estado mexicano no lo permite, obviamente por mandato constitucional. Bueno, podríamos entrar a lo mejor hasta en controversia en esta parte, ¿no? Porque nuestro país sí permite mucho monopolio, sobre todo en empresas ya constituidas, y me parece, si mal no recuerdo, que había un ejemplo que yo estaba dando con respecto a la marca Coca-Cola. Por ejemplo, Coca-Cola tiene en su haber monopólico otras empresas que absorbió porque los ve como competencia. Y en ese sentido, pues, ejemplos básicos, por ejemplo está Gatorade, Leche Santa Clara, y otros productos líquidos o consumibles que obviamente Coca-Cola compró para no tenerlos como competencia en dado caso de que estos creciesen más económicamente hablando. Si Coca-Cola fuese una empresa mexicana, se supondría que esto no lo podría permitir por mandato de este 28 constitucional. Bueno, pero ¿por qué entonces se permite? Por eso, porque no es una empresa mexicana. Ya tendríamos que ahondar un poquito más todavía en esta parte, como para darnos cuenta que estas prácticas monopólicas son, pues sí, desleales, y obviamente también entraríamos en la parte, por ejemplo, de donde dice exenciones de impuestos, es decir, el exceso que se tengan estos por partes de las autoridades como para tener que afectar la economía del ciudadano. Entonces, estos impuestos, por ejemplo, de manera gradual, no los pueden dar o dárselos a la ciudadanía, hacérselos saber como si fuese de un día para otro, puesto que afectaría el bolsillo de aquellos o de nosotros, como bien lo sabemos. Lo tiene que ir dando de manera gradual, no puede darlos de golpe porque obviamente afecta, como ya lo mencioné. Pero a eso es a lo que se refiere con estancos y las exenciones de impuestos, sobre todo porque es algo que están condicionados a lo que las leyes fijan y que es de manera gradual, no de golpe. El artículo 131 es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías
que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos. A ver, entonces si tomamos en cuenta este artículo 131, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de importación o de exportación, ya sea privadas o públicas, la autoridad tiene injerencia, obviamente, como para que se pueda llevar a cabo esta regulación. No se puede transportar, digamos, de alguna manera, productos sin que la autoridad esté vigilando o se dé cuenta, obviamente, de que está llevándose a cabo esto. Durante todo el trayecto en el territorio nacional, este tránsito debe de ser considerado, obviamente, regulado, para que no cualquier persona también transporte algo que no deba. No sé si habían escuchado ustedes, por ejemplo, hace ya varios años atrás, una empresa que se encargaba de transportar cuestiones tóxicas, muy peligrosas. Esto las autoridades en carreteras municipales, estatales o federales son sabedores, y obviamente si algún otro agente como tal sustrae o roba, se debe de mantener ese control, porque si no lo hay, afectaría a la ciudadanía en dado caso de que se destapase un cilindro que traiga a lo mejor algo tóxico o radioactivo. Y los permisos que concede la autoridad en esto es de investigación para saber qué es, hacia dónde va, por qué y qué uso se le va a dar a este. Entonces es una manera de mantener, digamos, ese control. El artículo 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y a un grosso modo, ¿no? De manera más resumida. Las leyes están obviamente constituidas en compendios legales. En este caso es nuestra Constitución. Pero también faculta esta Constitución para que todos los estados manejen sus propias leyes, con aprobación obviamente del Senado, y apliquen de manera indiscutible solo en el estado que ellos como tal tienen para utilizarlas en beneficio obviamente de la ciudadanía. Si estamos hablando en específico de un producto que se transporta de norte a sur de nuestro país, es decir, de, no sé, a lo mejor de Monterrey para el Estado de México, y es un producto que obviamente es delicado, a lo mejor puede ser un producto en bienes y servicios, no sé, se me ocurre que podría ser un ejemplo básico, Mercado Libre, ¿vale? A veces lo que tú pides no se encuentra dentro de tu zona, se encuentra a lo mejor en el norte del país. Mercado Libre, no crean que nada más es como la empresa, lo compran, lo pides, se manda y listo. No, hay una serie de requisitos que recabar y cumplir por las cuestiones de transporte, por las cuestiones de mercadeo. Todo esto debe de ser legal y se deben de satisfacer esos requisitos que estas autoridades establecen. Repito, para mantener un control y para que no se salga obviamente de porque si no, cualquier persona podría transportar cualquier cosa sin tener en cuenta a lo mejor que un castigo o algo, o transportar una droga sin que la autoridad lo sepa. A esto es a lo que se está refiriendo. Bueno, eso es un ejemplo pues muy básico, ¿no? Pero podríamos dar 1001 ejemplos de este tema. ¿Cuáles son las leyes que regulan la competencia económica? Existen para su entendimiento 4. Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento, Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia y la Ley de Comercio Exterior y su reglamento también. Estas 4
leyes o reglamentos finalmente se desprenden de la misma Constitución que rige a nuestro país, ¿vale? Entonces, todas estas leyes pueden ser creadas o pueden manejar sus propios artículos o su propio reglamento, pero aún así estas se desprenden de los artículos de la misma Constitución que ya habíamos mencionado con anterioridad. 73, el 5, el 123, el 133, y así de manera paulatina, pues nos vamos a ir dando cuenta que pueden existir leyes, pero no se encuentran estas por encima de la misma Constitución. No hay manera de burlar con estas leyes lo que la misma Constitución establece. ¿Por qué? Porque de esta es de la que se desprendió para que se puedan crear otras leyes en materia de competencia. ¿Qué es un monopolio? Es una industria formada por una sola empresa que elabora un producto del cual no hay sustitutos cercanos cuando existen apreciables barreras de entrada a dicha industria. El monopolio es un mercado donde existe una única empresa productora de un determinado bien o servicio y existe un gran número de demandantes o compradores cuya suma de sus demandas individuales constituye la demanda total del mercado. Se opera en un mercado con un producto definido, homogéneo y con escasos sustitutivos, donde no rige el principio de independencia del precio. La empresa monopolista fijará el precio de su venta del producto que le permita maximizar sus beneficios. La empresa se enfrenta a la curva de demanda del mercado, que es decreciente, por lo que deberá tener en cuenta la influencia de la cantidad producida sobre el precio. Por lo tanto, el monopolista puede actuar sobre el precio o sobre la cantidad de producto, pero no sobre ambas variables a la vez. Por ejemplo, Bimbo, Grupo Bimbo, tiene a su cargo distintas formas de producir como tal, o el pan, o galletas, o lo que tenga que ver con su mercado. Pone el precio y lo saca a la venta, y las tiendas manejan como tal otro precio, ya sea mayor o inferior a pero nunca debe de sobrepasar en menos o en más al precio, obviamente, que debe ser ajustado en beneficio de que las personas lo puedan comprar. Ahora bien, si hay alguna otra empresa que como tal también quiera generar pan, o lo que Bimbo hace, debe de consultarse o saber que está permitido por la ley, y si en dado caso de que, por ejemplo, Bimbo lo vea como una competencia para en automático tiene de dos: o lo compra a esa nueva empresa, claro, si aún así lo permite como tal el mismo la misma persona que está creando su empresa como panificadora, o se ajusta al mismo precio del que Bimbo como tal maneja. Bueno, también ya depende mucho del sabor de cada producto que se venda, ¿no? Entonces, a eso es a lo que prácticamente se está refiriendo. Bueno, es como un ejemplo básico, es todavía muchísimo más el tema del monopolio. Otro ejemplo básico, no sé, se me ocurre que a lo mejor aquí una refresquera quisiera competir contra Coca-Cola, y en su caso Coca-Cola, si se da cuenta de esto, al perder consumidores, lo que hace Coca-Cola es comprar o intentar comprar para tener el monopolio de ese producto y tener el monopolio, obviamente, del costo de lo que ese producto como tal se está dando. Y en su caso, bueno, de hecho también se dio. Red Cola fue un producto que Coca-Cola lo vio a lo mejor como competencia, porque cuando salió al mercado, los precios invariablemente estaban más accesibles para las personas, y obviamente Coca-Cola lo vio como competencia y como algo que sí definitivamente podría afectar su economía o sus entradas de dinero y los gastos de y por ende lo que hizo fue comprar también a Red Cola. Creo que no se concretó,
no sé si la realidad es que Red Cola siga vigente, sea fuerte. Son pocas las personas, o muchas, no sé, no estoy como muy enterado de esta parte, puesto que no consumo yo refresco y menos estos dos productos por ser tan nocivos para la salud, ¿no? Pero en lo que a la parte, por ejemplo, de los costos y de la compraventa de este tipo de productos, tanto de Coca-Cola como de Red Cola, no sé si Red Cola siga vigente, repito, pero esto es a lo que se basa. En ese es el concepto principal de esta información. Autoridades que regulan la competencia económica. Bueno, tenemos para su entendimiento 5. Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Unidad de Prácticas de Comercio Internacional, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Procuraduría Federal del Consumidor. Estas 5 estas 5 autoridades se encargan, repito, de regular todo lo que tenga que ver con la competencia económica dentro de nuestro país, ¿vale? Entonces, sí son varias, obviamente las funciones de cada una de estas sí ya van encaminadas obviamente a la regulación de todo esto. Por ejemplo, no sé si les llame también la atención a ustedes en su momento, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Por qué de la propiedad industrial? Porque obviamente cuando hay empresas que se dedican a un giro, su giro comercial puede ser, no sé, la creación de vidrios, por ejemplo, para vehículos, ¿sale? Entonces, esta competencia industrial que se va a tener por parte de esta autoridad regula, por si en dado caso de que otra empresa que se vaya a dedicar también al giro de los vidrios en vehículos, por ejemplo, sea distinta de la primera, porque finalmente ambas le van a declarar a esta institución de una propiedad que ellos como tal tienen. Es vasto esto, y sobre todo también porque tenemos ya varias opciones en el mercado. No nada más quedamos con una, ¿no? Sí, o por obligación, que también recuerdo yo les había mencionado en su momento el ejemplo básico de lo que es Telmex, ¿no? Telmex lo que tiene es que hace muchos años atrás contratabas el servicio de telefonía y obviamente no había otra competencia o no había otra institución que se encargara de darte el servicio. Era Telmex o era Telmex. Hoy en día ya no. Hoy en día ya tenemos una vasta competitividad para poder nosotros elegir con cuál nos quedamos. Ya tenemos Telmex, ya tenemos Total Play, ya tenemos Cablecom, ya tenemos infinidad, ¿vale? En lo que a productos y servicios se refiere, de lo que es el internet y obviamente esto, ¿qué es lo que orilla? Que obviamente Telmex tenga que mejorar el servicio o bajar el costo de su contratación. Es un estándar que se llega a manejar sobre todo, ¿no? Recuerdan que también Telmex, por ejemplo, su internet era por cable, y hoy en día ya la modernización que todo esto implicó, pues obviamente es por fibra óptica. No nada más lo hace ahorita ya Telmex, sino que también ya lo van haciendo otras empresas, lo que orilló a Telmex, repito, a tener que mejorar el servicio, o sobre todo también a que los precios o el costo se mantuviera, bajara o disminuyera según, o aumentara, perdón, según sea el caso y la necesidad de todos y cada uno de estos. Entonces, esto es como un mercado muy amplio que tenemos los consumidores para poder elegir qué es el servicio que vamos a contratar, y sobre todo que se cumpla, ¿no? Y que si no se cumple, entonces entra la otra, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Sería importante que también le diéramos una leída. Les encargo también esta parte. Sé que no lo mencioné en la actividad que viene un poquito más adelante, pero sí que le diéramos también una leída y una investigación a qué es a lo que se refiere con cada una de estas: la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Unidad de Prácticas de Comercio Internacional,
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y obvio la misma Procuraduría Federal del Consumidor. Yo aquí ya les di un ejemplo y sobre todo de cómo puede actuar estas autoridades, ¿no? Y los reglamentos que aplican cada una de estas. Aunado entonces, y para terminar, conforme lo que les acabo de mencionar hace un momento, la actividad es a realizar un análisis respecto del artículo 28 constitucional. Prácticamente esta información que les di descansa sobre este 28 constitucional, sobre el tema de materia en competencia económica, los monopolios y libre concurrencia. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué autoridad es la encargada de regular la competencia económica? ¿Qué funciones tiene esta autoridad? Me van a realizar un ensayo o una hipótesis respecto a esta actividad en una hoja. No quiero resúmenes, recuerden que los resúmenes no me sirven de nada. Yo lo que quiero es la interpretación de ustedes. Por medio de un ensayo o su hipótesis la van a anotar y me la van a mandar obviamente a correo, como ya hemos estado mencionando esto desde el principio de la materia. ¿Vale? Les agradezco mucho su atención y estamos en contacto en la siguiente sesión y obviamente en las clases retro que se tienen. Que pasen un excelente día.